noches con todos. Me presento. Yo soy Silmer Muñoz de Villalobos, ingeniero ambiental. Eh, yo soy actualmente laboro como especialista ambiental en una empresa industrial sobre producción de biocombustible y una central térmica. Yo en el día de hoy voy a explicarles un poco sobre lo que es el monitoreo ambiental de radiaciones no ionizantes y nos vamos a enfocar posteriormente en lo que son redes eléctricas, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio a este webinar, ¿no? Que nos han brindado un espacio, pues, para poder dar los lineamientos generales en base a este tema, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar un poco de las mediciones, ¿no? Hay que saber qué vamos a medir, ¿no? Qué conceptos necesitamos para saber, pues, qué nos vamos a enfocar el día de hoy, ¿no? Entonces, cuando hablamos de onda, ¿no? Hay que saber definir qué cosa es una onda, ¿no? Una onda es una perturbación que se propaga desde el punto en que se produjo, es decir, hay una fuente, ¿no? Hacia el medio que rodea ese punto, es decir, se propaga a su alrededor. Las ondas también tienen con la que se mueve, que se traslada esta perturbación hacia su medio. Lo vamos a definir como la frecuencia por la longitud de su onda. ¿Ok? ¿Por qué es importante entonces reconocer estos conceptos? Porque cuando veamos más adelante lo que son los estándares, es decir, los valores en los cuales la calidad debería considerarse óptima, ¿no? Vamos a ver que necesitamos saber a qué frecuencia está pues esta perturbaciones para poder delimitar si estamos o no estamos dentro de los parámetros que corresponde y que indica el ente rector. Entonces, la velocidad pues de las ondas, hay ciertas ondas que pueden viajar a la velocidad de la luz, ¿no? La frecuencia se establece como su unidad de medida los hercios o hertz, ¿no? Representado por el símbolo Hz, ¿no? Y la longitud de onda es una medida de distancia, ¿no? Es la distancia entre picos de la onda. Ok, aquí damos un ejemplo para poder establecer, ¿no? Y aclarar un poco estos conceptos. Así que una onda, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? A ver si me permite el puntero, ¿no? Es estas perturbaciones, ¿no? Como habíamos dicho, hay una proporción, ¿no? De la longitud de onda, que es la distancia entre estos picos, en cuánta velocidad se perturba o se traslada esta onda, esta perturbación, y la frecuencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, ¿no? Que si el tiempo es un segundo, ¿no? Para esta onda la frecuencia es 2 ciclos por segundo, ¿no? Vemos que en el lapso de un segundo ha tenido su amplitud, ¿no? 4 veces, ¿no? Entonces, se ha desarrollado su amplitud 4 veces, por lo tanto ha hecho 2 ciclos. Entonces, la frecuencia es 2 ciclos por segundo o 2 Hz, ¿no? Mientras que la velocidad es 1 metro por segundo, ¿no? Se ha establecido a esta velocidad. ¿Ok? Muy bien, entonces, ya sabiendo o ya entendiendo lo que es una onda, es básicamente cualquier perturbación, no necesariamente eh, que no se pueda ver, también una onda puede observarse, ¿no? Como hemos visto, por ejemplo, en los cuerpos de agua, ¿no? A veces ante una perturbación cae algún cuerpo, se genera ciertos cambios en el medio que permiten que se traslade, pues, estas variaciones del espacio, estas ondas, ¿ok? Bien, hay que hablar entonces de lo que es fuerzas electromagnéticas. A ver, un segundo, déjenme ver. eh, sí, ok, fuerzas electromagnéticas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de fuerzas electromagnéticas, ya tenemos que darnos cuenta que aquí hay una carga, ¿no? Una carga eléctrica. Las fuerzas electromagnéticas son fuerzas entre cargas
y corrientes eléctricas. Cuando hablamos de una fuerza eléctrica es una fuerza entre cargas, pero cuando hablamos de una fuerza magnética es la fuerza entre corrientes. Cuando estas cargas se encuentran en movimiento, generan una corriente eléctrica y esta corriente eléctrica da pie a la generación de fuerzas magnéticas, ¿no? Un ejemplo de fuerzas electromagnéticas son los relámpagos, por ejemplo, ¿no? Son fuerzas que son de gran energía, ¿no? Y que generan, pues, ciertas perturbaciones en el espacio. Ya cuando hablamos de ondas electromagnéticas, ¿no? Son aquellas ondas que no necesitan un medio material para propagarse, ¿no? Por ejemplo, el sonido necesita un medio para propagarse, pero no siempre una onda necesita de un medio, ¿no? Por ejemplo, estas ondas electromagnéticas no necesitan del aire o el agua para poder propagarse, ¿no? Un campo eléctrico en movimiento, como el de una onda, siempre está asociado con un campo magnético, lo que comentamos antes. No se presenta uno sin el otro. Si hay un campo eléctrico y un campo magnético, si hay un campo magnético, vamos a generar un campo eléctrico. Puesto que los componentes eléctricos y magnéticos están conectados de esta manera, hablamos de un campo electromagnético, es decir, de un espacio en la que existen ondas electromagnéticas. En la práctica nos enfocamos en el componente eléctrico, pero también siempre existe un componente magnético. Se habla mucho de mediciones de energía eléctrica, pero nos olvidamos un poco del magnetismo que genera. Cuando estamos hablando de monitoreo de radiaciones, vamos a ver que se tiene que contemplar ambos fenómenos, ¿no? Porque los dos tienen unos estándares que hay que cumplir, ¿ok? Entonces, no solamente vamos a hablar de componentes eléctricos, sino también de componentes magnéticos. Igualmente, ¿no? Velocidad siempre es igual a frecuencia por longitud de onda. Y como les comentaba, ¿no? Las ondas electromagnéticas, al no necesitar un medio, ¿no? Estas viajan a la velocidad de la luz. Pues no pierden esa velocidad porque no les interesa el medio en el cual se están propagando, ¿no? Y la velocidad de la luz es, ¿no? 3 por 10 a los 8 metros por segundo. ¿Ok? No nos olvidemos de esta fórmula. Entonces, una onda electromagnética, habíamos dicho que está asociada pues a la generación de tanto un campo eléctrico como un campo magnético. Y para ver un poco más, ¿no? El campo eléctrico se mide en volts sobre metro, ¿no? Y el campo magnético tiene una unidad que se llama el Tesla, o también podemos calcular mediante amper sobre metro. Y en esta imagen ya claramente podemos observar que una onda electromagnética tiene una dirección de propagación, ¿ok? Entonces, esta dirección de propagación es como una característica de estas ondas, ¿no? Y también observamos que una característica muy particular es que el campo eléctrico y el campo magnético son campos perpendiculares entre sí, siempre, ¿ok? Y dado que se genera por el movimiento de cargas, ¿ok? Tienen también una dirección. Y aquí también podemos apreciar la longitud de onda, ¿no? Entre picos de la onda. También puede ser del campo magnético o del campo eléctrico. La longitud es la misma. Pero si no nos olvidemos que estamos hablando de que estas ondas electromagnéticas generan campos perpendiculares entre sí. Entonces, ya definiendo qué cosa es una onda electromagnética, podemos hablar del espectro electromagnético, ¿no? Las ondas electromagnéticas abarcan un amplio rango de frecuencias. ¿Qué cosa era la frecuencia? Era una característica de una onda. Si ya sabemos que una onda electromagnética tiene una velocidad constante, ¿ok? Entonces las otras variables son la longitud de la onda y la frecuencia, ¿ok? Entonces el espectro electromagnético abarca un amplio rango de frecuencias
y obviamente correspondientes longitudes de onda. ¿Por qué? Porque la velocidad con la que se traslada siempre es constante. Este rango de frecuencias y longitudes de onda es denominado espectro electromagnético, es decir, los diferentes tipos de ondas y de campos que se generen, vamos a establecer que este conjunto es llamado espectro electromagnético. La parte del espectro más familiar a los seres humanos es probablemente la luz, la porción visible del espectro electromagnético. Es decir, estas ondas electromagnéticas generan también a ciertas frecuencias luz que puedan observar pues, los seres humanos. Pero existen otras dimensiones de frecuencias y longitudes de onda que generan a la par ondas y campos electromagnéticos que no los observamos a simple vista, no corresponde a la luz visible. En este rango de diferentes frecuencias se incluye lo que son ondas de radio, no las podemos ver, las microondas, está bien la luz visible, y los rayos X, ¿ok? Entonces estamos observando que hay ciertos componentes que interactúan, ¿no? Ciertas ondas electromagnéticas que interactúan con los seres humanos, ¿no? Vemos que está la luz visible, que es claramente de las más conocidas, pero también tienen ondas de radio. Las ondas de radio también interactúan al día a día con los seres humanos. Los rayos X, ¿no? Un poco más específicos, especiales, pero siguen interactuando con eh, las actividades y eh, el ser humano. Entonces, surge la pregunta, si es que esta interacción, ¿no? Ya que estamos rodeados constantemente de ondas y de un espectro electromagnético muy amplio, como hemos visto algunos ejemplos, es de que si es que este espectro o cierta parte de este espectro pueda interactuar y pueda generar algún riesgo para la salud de sea un trabajador, sea una comunidad, sea un espacio específico como un colegio, un hospital. Entonces surge esa duda, si es que eh, puede interactuar o no puede interactuar, o puede hacernos daño o no puede hacernos daño. Entonces yo les hago la pregunta, ¿habrá alguna onda electromagnética que pueda generar perjuicio a la salud de los seres humanos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien me puede decir si es que existirá cierta parte de las ondas electromagnéticas que generen un daño o puedan interactuar con la salud de las comunidades, del ser humano? Por ejemplo, estamos hablando de rayos X, ¿no? Los rayos X, eh, ¿por qué los rayos X son, digamos, hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí eh, tienen cierta energía, ¿no? Cuando hay cierta energía, hay que tener cuidado. ¿Ok? Entonces los rayos X sí es eh, una onda que pueda interactuar, que pueda variar la salud de las personas, ¿no? Otra onda electromagnética que interactúe, o por ejemplo, las ondas de radio, ¿creen que puedan interactuar, que puedan ser dañinas, ondas de radio? En general no, ¿no? Son ondas que pues no tienen la energía suficiente para poder hacer algún perjuicio a la salud, a las mismas células. Entonces, si existen algunas que sí y algunas que no, hay que saber medir eh, las que tengan prejuicios y las que no, en qué medida no, siempre no. Es decir, siempre una onda de radio no va a generar prejuicio, siempre una onda electromagnética de una antena, de una central eléctrica, no va a generar algún prejuicio. Entonces, ahí viene el tema de qué límites existen y cómo vas a medir estos parámetros para saber si están o no están pasándose el límite respectivo. ¿Ok? Entonces, ya hablando de ejemplos, ¿no? Hay ondas del espectro electromagnético, ¿no? Que
puede, por ejemplo, penetrar la atmósfera terrestre, ¿no? Si penetra la atmósfera terrestre, puede tanto entrar como salir del planeta, ¿no? Por ejemplo, la ultravioleta, ¿no? La visible, también tenemos infrarrojo, ¿no? Y vemos que mientras más pequeño se hace la longitud de onda, ¿no? Vemos que estos tienen más energía, ¿no? Primero tienen radio, ¿no? Hay algunas microondas, luego está infrarrojo, ya luego está el tema de la luz visible, ¿no? Que tiene una longitud de onda pues microscópica, ¿no? Del tamaño pues de microorganismos. Luego está las más pequeñas, todavía ultravioleta, rayos X y rayos gamma, ¿no? Entonces hay todo un espectro de radiaciones y hay que saber a qué radiación estamos refiriéndonos cuando queremos medir alguna, ¿no? Entonces ya tenemos que categorizarlas, ¿no? Empezamos a categorizarlas. A ver, por ahí escribieron, ¿no? Que las microondas al momento de calentar los alimentos, si son dañinos cuando se exponen directamente. Claro, son ondas de alta energía. Claro, por supuesto que sí. Hay que tener cuidado, entonces, justamente al no exponerse, ¿no? Eh, Así es. Entonces, ya cuando hablamos de clasificar un poco, ¿no? Las radiaciones, y estamos hablando de, por ejemplo, radiaciones ionizantes. Son ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente altas, como los rayos X y los rayos gamma, que transmiten a los sistemas biológicos la energía suficiente como para romper enlaces atómicos y dividir moléculas en iones positivos y negativos. Estos, justamente por eso es que se llama ionizante, porque tus moléculas se convierten en iones. Estás rompiendo enlaces atómicos. Ojo, esto es a nivel atómico, entonces las moléculas completamente cambian su estructura. Estamos hablando que incluso el ADN está compuesto por moléculas, eh, podría verse bajo algún efecto si está expuesto a radiaciones ionizantes, ¿no? A este fenómeno se le conoce como ionización, ¿no? ¿Cuál es la característica entonces de estas radiaciones ionizantes? Que tienen frecuencias extremadamente altas, ¿no? Y tienen la energía suficiente para romper enlaces atómicos. Son ondas electromagnéticas cuyas frecuencias se extienden desde 0 Hz hasta aproximadamente 3000 terahertz, ¿no? A esta frecuencia, ya estamos hablando, ojo, de no ionizantes, es decir, los contrarios de ionizantes. Estas son no ionizantes, es decir, no generan este efecto. Entonces, estas van desde 0 Hz hasta 3000 terahertz, ¿no? A esta frecuencia, la energía del fotón, es decir, de esta partícula que está generando la onda electromagnética, es igual a este valor, ¿no? Que le vamos a poner 2 por 10 a la menos 18 joules o 12.4 electrón volts. Y se hace comparable a la energía del enlace de los electrones con los átomos. Por lo tanto, antes de esa frecuencia, las ondas electromagnéticas no tienen la suficiente energía como para romper los enlaces atómicos. Es decir, es la porción del espectro electromagnético que posee energías del fotón demasiado débiles para romper las uniones atómicas. Entonces estamos hablando de que si yo tengo frecuencias que van desde 0 Hz hasta antes de los 3000 terahertz, que esto es una frecuencia muy grande, pero que puede existir, ¿no? Como hemos visto que hay ciertas ondas que pueden causar daño, ¿no? Porque son ionizantes. Entonces, recién a esta frecuencia es que se genera esta tal energía para que los enlaces de los electrones, la energía de los enlaces de los electrones se equivalen. Entonces puedas meter suficiente energía como para que ionices estos átomos, estos electrones salgan despedidos y queden con una carga estos átomos, ¿ok? Incluso las radiaciones no ionizantes de altas intensidades son incapaces de provocar ionización en sistemas biológicos. Obvio, estamos hablando de no ionizantes, no provocan ionización en sistemas biológicos. En el espectro no ionizante se incluye entonces radiación ultravioleta, ¿ok? Que no tienen un efecto ionizante, pero ojo, no quiere decir que sea inofensiva, ¿no? La luz visible, la radiación infrarroja, las radiofrecuencias, las microondas, los campos de frecuencia extremadamente bajas, los ELF, y los campos eléctricos y magnéticos estáticos. ¿Okay? Estamos hablando, por ejemplo, de torres de energía, ¿no?
la aparición de enfermedades y afecciones en personas que han estado de alguna manera expuestas a radiaciones no ionizantes ha traído como consecuencia una gran preocupación y decidida voluntad de investigar al respecto. Es decir, oye, pero si supuestamente las radiaciones no ionizantes que ya han sido caracterizadas, ¿no?, de 0 Hz a 3000 Hz, no producen pues una enfermedad, una afección, ¿por qué? O no generan un problema a nivel atómico, pero igual están siendo eh, propensas a algunas personas o a algunas comunidades, a algunos eh, entes especiales, ¿no? Están caracterizando una enfermedad si están expuestas a estas radiaciones no ionizantes, ¿no? Hay evidencia, indica que ha aparecido enfermedad. Entonces la radiación no ionizante son materia de estudio por parte de diversos organismos internacionales. No es que, ok, si no es de hasta 3000 terahertz, ya, es completamente inofensiva y lo dejamos ahí. No, esto es un tema que constantemente se está estudiando, ¿no? ¿Y qué organizaciones son las que estudian esto? La OMS, ICNIR, la FCC, son organismos internacionales, ¿no?, quienes investigan los posibles riesgos de estas radiaciones no ionizantes con el objetivo de determinar en qué medida pueden llegar a ser nocivos a la salud humana. ¿Ok? Entonces, se está todavía estudiando. No es que esto ya completamente esté al tema cerrado, sino hasta qué punto es que puede o no puede afectar eh, los sistemas biológicos. ¿Ok? Ya vemos que a nivel atómico no, pero existen o han aparecido enfermedades relacionadas, ¿no? Que pueden o que se pueden relacionar, entonces se está actualmente estudiando. Y esto es materia de estudio actual, de investigación actual, para los que quieran hacer algún tipo de investigación respecto a esto. Lo que tienes que hacer es, pues, hacer tus mediciones, ¿no? Y ver y comparar si es que antes de que existan ciertas fuentes de radiaciones no ionizantes ha habido una incidencia de enfermedad en especial y si después ha cambiado y ha aumentado o no ha aumentado, pues, los casos respecto a alguna enfermedad. Ojo, que haya aumentado no significa siempre que es por causa de la radiación, ¿no? Porque puede haber factores externos. Entonces también hay que tener cuidado con no decir, ok, aquí en esta ciudad antes no tenía un tendido eléctrico o no tenían antenas de radiofrecuencia y ahora que sí la tienen ha aumentado, pues no sé, alguna enfermedad, no sé, el cáncer, lo relacionas simplemente así directamente, no es correcto. Porque hay que buscar causas, ¿no? Y que ver otros factores si es que afectan o no afectan, factores relevantes que puedan incidir o influenciar en la investigación que deseas hacer. ¿Ok? Entonces, hay que hablar ya para un poco saber las mediciones, ¿no?, los monitoreos sobre regiones de campo cercano y lejano, ¿no? Una región de campo cercano, generalmente en la proximidad de una antena o una estructura radiante. Una estructura radiante es aquel que emite una radiación, ¿no? Y una radiación, ¿cómo se genera? Pues por el movimiento de cargas, ¿no?, en la cual los campos eléctrico y magnético no tienen un carácter sustancialmente de onda plana, pero varían considerablemente de punto a punto. La región de campo cercano se subdivide a su vez en región de campo cercano radiante, es decir, que está muy cerca al cuerpo que está emitiendo la radiación, y región de campo cercano reactivo. Y un campo lejano es una región del campo de una antena donde la distribución de campo angular es independiente de la distancia de la antena. En esta región el campo tiene un carácter predominantemente de onda plana, es decir, que ya está muy alejado de la fuente, ¿no? Entonces, un campo cercano básicamente está todavía considerablemente cerca a tu fuente radiante, y es aquí donde se van a realizar los estudios, los controles. No hay una distancia en específico, ¿no? No hay una distancia a partir de tantos metros, pero en los protocolos hay pues algunas distancias que se establecen y que hay que respetar, ¿ok? Entonces,
hay que hablar también sobre tipos de exposición, ¿no? Una exposición ocupacional se da con respecto a los campos cuando las personas están expuestas como consecuencia de su ocupación. Por ejemplo, estás hablando de radiofrecuencias, ¿no? Pero puede ser cualquier tipo de radiación. Y están completamente conscientes del potencial para exposición y pueden ejercer el control sobre el mismo. Es decir, un personal que hace, por ejemplo, el mantenimiento a una antena, ¿no? O el que hace, trabaja en tendidos eléctricos, ¿no? Haciendo cambios de cables, de ternas, ¿no? Esta persona, este trabajador, está expuesto a cierta radiación y es una radiación tipo ocupacional. ¿Vale? El personal es consciente de esta exposición y puede ejercer control sobre el mismo, es decir, no exponerse tanto tiempo o tener los mecanismos o EPPs adecuados para no estar expuesto directamente. Pero una exposición poblacional se aplica para el público en general, cuando las personas expuestas como consecuencia de su ocupación podrían no estar conscientes del potencial de la exposición o no puedan ejercer control sobre dicha exposición. Por lo tanto, el público en general siempre cae bajo esta categoría cuando la exposición no está relacionada con la ocupación. Un centro poblado, por ejemplo, ¿no? Es lo que les comentaba, una comunidad, no un asentamiento humano, o un distrito, una ciudad, ¿no? Que no está eh, directamente relacionada con sus labores en eh, el tema de las radiaciones. ¿Ok? Esta entonces es la exposición a la población. Yo les consulto, a ver, ¿un ECA está relacionado a una exposición ocupacional o una exposición poblacional? A ver, ¿quién me puede comentar? Un estándar de calidad ambiental, un ECA, ¿a qué está relacionado? ¿A qué tipo de exposición? Ocupacional, estimado. ¿Por qué ocupacional? A ver, ¿quién contestó? Aldair. Aldair, ¿por qué ocupacional? Mayormente, un estándar de calidad ambiental está diseñado para controlar a las empresas en cuanto a en su personal, ¿no? Entonces, es ocupacional porque los que trabajan en una empresa es los trabajadores, pues, ¿no? Eso es lo que Ya. regulan, ¿no? No sé. ¿Alguien que comente también? ¿Todos están de acuerdo a esto? ¿Qué opinan los demás presentes? ¿Un estándar de calidad ambiental está asociado a una exposición poblacional o a una exposición ocupacional? Escriban o pueden Nacional y prender su micro. nacional. ¿Perdón? No escuché bien, Jordan. No escuché si dijiste. ¿Cuál de los dos dijiste? Vamos, comenten, por favor, que esto es necesario para que queden los conceptos claros. Ya el tema de la medición es algo bien puntual, pero tenemos que darnos cuenta qué estamos haciendo y por qué lo hacemos. Entonces, cuando vayan a supervisar o vayan a definir criterios o mediciones o puntos, o tomen decisiones, tienen que saber por qué, ¿no? ¿En base a qué? Entonces, ¿qué vamos a medir con un estándar de calidad ambiental? Un estándar de calidad ambiental lo que hace es saber cómo la población o el medio ambiente, sea flora, fauna o comunidades, está expuesta. Por lo tanto, cuando hablamos de un ECA, estamos hablando de una exposición poblacional, ¿ok? Está fuera, pues, de lo que son las actividades propias de que tengan que ver con las radiaciones. Una operación, un mantenimiento de redes, ¿ok? Cuando hablamos de ocupacionales, la ocupación que está expuesto, pero un ECA no regula los límites a los que está expuesto un trabajador. ¿Ok?
Lo que regula un ECA, que es donde tenemos la normativa, es un estándar de calidad para el ambiente, es decir, para fuera de las instalaciones de la empresa. ¿Ok? Entonces estamos hablando de una exposición poblacional. Que quede claro, por favor. Entonces, a partir de ahí nacen ciertas recomendaciones, ¿no? Del ICINERP, ¿no? Desde el 74, ¿no? Esta Asociación Internacional de Protección contra las Radiaciones, ¿no? Lo que hace es diversos estudios y directrices sobre radiaciones no ionizantes en base a la Organización Mundial de la Salud y proporciona la base, el marco reglamentario sobre este asunto en muchos países, incluso el Perú. Entonces, sí hay límites máximos permisibles para exposición poblacional que establece este instituto, ¿no? Y lo hace en base a rango de frecuencias, ¿ok? Está un poco variado, ¿no? Porque podemos ver que hay desde rango de frecuencias desde 9 kHz hasta 300 GHz, ¿ok? Intensidad de campos eléctricos, ¿no? Intensidad de campos magnéticos y densidad de potencia. Ok, entonces ya estamos hablando de ¿cuántos parámetros? Estamos hablando de 3 parámetros. Ok, esto es importante. 3 parámetros: intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético y densidad de potencia en watts sobre metro cuadrado. ¿Cómo varía esto, no? Vemos, por ejemplo, que si tiene menos frecuencia, ¿no? La intensidad de campo eléctrico, que es máxima para la población, según esta directriz, ¿no? Empieza a variar desde 87, pero mientras más frecuencia hay, la intensidad de campo eléctrico permisible disminuye. ¿Ok? Pero no siempre, porque, por ejemplo, empieza a 87 y luego, cuando llega a 400 MHz, baja a 28. Entonces, para algunas disminuye y otros aumenta. La intensidad de campo eléctrico sí siempre disminuye, y la densidad de la potencia también. ¿Ok? También existe la exposición ocupacional, como les comentaba, ¿no? Y tiene una tendencia similar. ¿Ok? Entonces, mientras más alta la frecuencia, ¿no? Esta intensidad de campo magnético permisible suele disminuir. Aquí va de 610, va disminuyendo, pero aquí llega a 61 y luego aumenta, ¿no? Así lo han establecido los diversos estudios. Este es para exposición ocupacional. Y también habla de una exposición, y estos son los niveles de referencia para áreas de uso público, es decir, donde se concentra mucha población, ¿no? Por ejemplo, parques, ¿no? Escuelas, hospitales, ¿no? Son áreas en específico de alta densidad poblacional. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos hablando de niveles de referencia para la exposición poblacional en áreas de uso público, ¿no? Igual, en base a su rango de frecuencia, y aquí ya solo mide campo eléctrico y densidad, no como nosotros que no medían campo, que medían campo magnético. ¿Ok? Y vemos que en el caso del área de uso público, ¿no? El máximo es 43.1, por ejemplo, para 300 GHz, pero por aquí es más, ¿no? Ocupacionalmente estás expuesto más y poblacionalmente también, pero obviamente entre una comunidad, ¿no? Y un espacio donde es sensible, por ejemplo, no sé, colegios, ¿no? Obviamente hay que tener niveles de referencia más estrictos, ¿ok? Y por ejemplo, hay una normativa, ¿no? Este decreto supremo, el 004/2019 del MTC, que habla de infracciones de los operadores y o proveedores de infraestructura pasiva, es decir, por ejemplo, de antenas, ¿no? Y establecen, ¿no? Que si hay infracciones si no realizas las mediciones de estos límites dentro de los 30 días calendario de instaladas las antenas o estaciones de radiocomunicación, o cuando son requeridas por la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del Ministerio, en el plazo que ésta lo determine. Pero también hay sanción por no presentar los resultados de las mediciones hacia la Dirección General de Fiscalización y Sanciones en Comunicación del Ministerio. Ojo, que ya no, el Ministerio ya no tiene esta dirección, pero ahora se presenta a la UEFA. ¿Okay? Dentro de los 30 días de realizar las mismas, en el caso de las instalaciones de antenas o estaciones de radiocomunicación.
o dentro del plazo que pues esta se haya establecido. Entonces vemos que sí es obligatorio realizar estas mediciones cuando hayan sido instaladas estas infraestructuras pasivas. ¿Ok? Sigamos. Y aparece entonces lo que son el Decreto Supremo 10/2025 del 2005 del PCM, donde habla de estándares nacionales de calidad ambiental para revisión ionizante. Esto ya está aterrizado, ¿no?, a la normativa peruana y se expresa para un gran rango de frecuencias. ¿Ok? Por ejemplo, desde 0 hasta 1 Hz hasta 300 GHz. ¿Ok? Y tiene un montón de aplicaciones estos rangos, ¿no? Desde líneas de energía para trenes eléctricos o resonancias magnéticas en hospitales, ¿no? Líneas de energía, redes de energía eléctrica, ¿no? Monitores de video, radios, ¿no? Sistemas móviles de navegación aeronáutica, ¿no? Los radares, teléfonos, ¿no? Telefonía móvil, servicio satelital, ¿no? Sistemas de comunicación personal, ¿no? Redes de telefonía inalámbrica, comunicaciones por microondas, vía satélite, radares, hornos microondas. Entonces, hay muchas aplicaciones, ¿no? Ojo, dice, no es restrictiva, es decir, si hay alguna que no aparece, pero está dentro del rango de frecuencias, también aplica estos estándares, ¿ok? Entonces, hasta ahí, no sé si es que podemos hacer, ¿no? Ahora me comentaron que para la mitad del webinar iban a hacer un pare, no sé si me pueden comentar. Ingeniero, buenas noches. Una consultita. ¿El precio del curso o cuándo estarían dándose las clases? Sí, ahí justamente le va a comentar el encargado de la empresa, pero creo que no está conectado, no sé si. Sí, ingeniero, aquí estamos, le vamos a dar el precio del curso cuando estamos a la mitad del taller. Si hay alguna otra consulta, lo hacen saber cuando doy inicio a la promoción del Sí, ya taller. estamos aquí a la mitad del taller Ok, de este web. ok, ingeniero, no se preocupe, mil disculpas. Tengo clases también de Perú y Colombia y también estamos por México. Entonces damos inicio a la promoción. Mi nombre, lo vuelvo a repetir, es Joseph Tarazona. Ahorita yo les presento un PPT para poder saber el curso y también el brochure, que es muy interesante, ¿no? Este curso, este taller también es muy importante, que este es una de los módulos que vamos a llevar, donde estoy dejando el número, perdón, aquí los links donde pueden preguntar y les saldrá automáticamente el precio del curso. ¿Ok? El precio del curso más el brochure para seguir continuamente juntos, para no perdernos de los temas y las clases que se verán. ¿Correcto? Pueden consultar sin compromiso, ahí está el link. También no tiene ningún costo de hacer la consulta. Es bueno preguntar, como dice, ¿no? Ahorita un momento, por favor, estamos un poco lentos con la máquina para poder compartir el link. Perdón, el brochure y también el PPT de la promoción del taller. Entonces, sí, como le comentaba el compañero, vamos a hacer un curso sobre todos los mecanismos de monitoreo. Ya hemos visto que van a ser varios temas. Ahí los invito para que puedan participar. Va a ser bastante dinámico y muy práctico porque vamos a ver muchos casos, ¿no? Ahí con más detalle. Entonces, para el día de hoy, quiero que me puedan decir hasta el momento, ¿tienen alguna consulta? ¿Tienen algún comentario que puedan, o algún caso que quieran compartir? ¿No? No sé si eh, tienen algo, ahí una noticia, a ver, una duda, una beca quieren todos. Claro que sí.
Ahí van a contactarse con ustedes para que puedan sortear al final de la clase el tema de la beca y la media beca, ¿no? Hasta el momento hemos visto que tipos de radiaciones hay y pueden haber efectos, ¿no? Entonces vamos a seguir con la clase. A ver, un segundo para proyectar. Por favor, me confirman si se puede visualizar. Gracias, Alexander. Entonces ya vamos a hablar sobre el protocolo, es decir, cómo medir. Y hay un protocolo para la medición de radiaciones no ionizantes, pero específicamente para los sistemas eléctricos de corriente alterna, ¿no? Esto nace a partir de un decreto supremo, ¿no?, del Ministerio del Ambiente, específicamente el decreto supremo 11/2022 del MINAM, ¿no?, sobre el protocolo de medición de radiaciones no ionizantes en sistemas eléctricos de corriente alterna. ¿Qué cosa entonces es la corriente alterna, no? Es un tipo de corriente eléctrica en la que el flujo de electrones cambia de dirección periódicamente. Esto significa que la electricidad no fluye en una sola dirección, sino que oscila hacia adelante y hacia atrás. Y en la mayoría de países la corriente alterna tiene una frecuencia de 50 o 60 ciclos por segundo. Entonces, en el Perú, la corriente alterna sí está trabajado según el código de electricidad en 60 Hz, ¿ok? Entonces, eso es la frecuencia con la cual se trabaja y es la frecuencia con la cual vamos a ver los mecanismos para las mediciones, ¿no? Este tipo de corriente es más utilizado en hogares y empresas porque es más eficiente para transportar electricidad a largas distancias, ¿ok? Cuando hablamos de medición de radiaciones no ionizantes generadas por un sistema eléctrico de corriente alterna, ¿no?, estamos refiriéndonos a que las mediciones en sistemas de corriente alterna tienen lugar en la región de campo cercano, habíamos quedado, ¿no? Era cerca a la fuente radiante. Y estos, por lo tanto, es necesario de medir de manera separada el campo eléctrico y el magnético, es decir, no medimos los dos a la vez, ¿ok? Entonces lo que hacemos es la intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo magnético, ¿ok? Cuando hablamos entonces de la medición de radiaciones no ionizantes, se realiza en la región de campo cercano. La medición de la intensidad de campo eléctrico y la densidad de flujo deben realizarse en forma separada, uno luego otro. Teniendo en cuenta que la polarización de los campos es generalmente desconocida, se debe emplear un equipo medidor de zona isotrópica. Entonces, señores, cuando ustedes quieran supervisar una actividad de monitoreo, ¿no?, les comente, llega al laboratorio, ¿no?, generalmente son tercerizados, ¿no?, y vienen con equipo, tú tienes que hacer la siguiente consulta. Oye, tu equipo es una sonda isotrópica, porque es la que te comenta el protocolo que está autorizada para realizar unas mediciones en sistemas eléctricos, ¿ok? Otra consideración es que debe ser características de alta inmunidad electromagnética, y eso lo debe decir su ficha técnica, pues, del equipo, ¿ok? Y tenemos dos características. Luego, se debe hacer dos mediciones en el horario punta, ¿no?, en periodo comprendido entre las 17 y las 23 horas, y también el horario fuera de punta, cuando es el resto del día, ¿ok? Entonces, eh, son dos mediciones que se hacen por punto, eso tienen que tenerlo claro, una en hora punta, de 5 a 11, y la otra cuando es fuera de punta. Ahora, si fuese tuviesen, por ejemplo, una conexión eléctrica, un sistema eléctrico que tiene otros horarios, es decir, fuera de punto cuando más se abastece de corriente eléctrica, tendríamos que ver igual en qué horarios tiene la hora punta este sistema eléctrico para moverlo si es que está fuera de estos, ¿no? Igual sería una medición en hora punta y otra en horario fuera de punta. Entonces, para hablar de la metodología, pero de cómo medir, vamos a hablar de tres puntos: cómo seleccionamos los puntos de medición, el equipo de medición y cómo lo vamos a medir. Para seleccionar los puntos, ¿cómo vamos a priorizar? Es decir, si tú estás haciendo una línea base, ¿no? Aquí tenemos seguramente diferentes carreras, pero si vas a hacer una línea base de un estudio ambiental, por ejemplo, entonces tú te vas a preguntar, y ya, hay un sistema eléctrico, ¿no? De repente estás haciendo
plan ambiental detallado de una subestación eléctrica, por ejemplo, ¿no? Y eso hay un tendido que va hacia un sistema eléctrico, tienes una central térmica de repente que genera electricidad y abastece a una comunidad, ¿no? Entonces tú te tienes que preguntar, ¿y dónde voy a medir? ¿No? Entonces, ¿cómo priorizas las ubicaciones? Pues que cumplan al menos uno de los siguientes criterios: que haya presencia permanente de población colindante a la faja de servidumbre del sistema eléctrico. Pues, ¿sabes? Una faja, una servidumbre es un espacio debajo, pues, de el sistema eléctrico. Por ejemplo, un tendido eléctrico tiene un espacio, ¿no?, de algunos metros a la izquierda y a la derecha de este tendido, de este cable, que es como una servidumbre, una área de seguridad, ¿no? Entonces, si hay población colindante pegada a esa faja de servidumbre, ok, ese es un criterio para decir, oye, hay gente expuesta, hay que medir. Zonas accesibles al público dentro de la faja de servidumbre. Si atraviesa, por ejemplo, un parque. De repente atraviesa un parque, entonces es un buen punto para realizar una medición, ¿no? Líneas de energía eléctrica cercanas a hospitales, centros médicos, colegios, asilos o lugares de gran afluencia del público, ¿no? Lo que les comentaba, hay ciertas zonas que lo podemos llamar sensibles y son de buen criterio para seleccionarlos como puntos de medición, ¿ok? Entonces, ya tenemos algunas consideraciones, también confluencia de varias líneas eléctricas, es decir, si hay varias líneas, ¿no? Puede que el efecto sea acumulativo, entonces, qué mejor que tenerlos como consideración para eh, seleccionarlos como un punto de medición, ¿sí? Ahora, las mediciones se realizan a una altura de 1 metro, ¿sí? Son estos equipos, se realizan a la altura de 1 metro, no se vayan a confundir, por ejemplo, con los sistemas de medición de ruido, ¿no?, que son a 1,5 metros. Estos son a 1 metro sobre el piso y de preferencia en una ubicación relativamente plana y alejada de la vegetación. ¿Ok? Entonces, cuando seleccionemos, obviamente tenemos que ir a campo. No podemos hacer simplemente una selección de un punto por Google Earth, ¿no? Tenemos que ir a ver qué tal, si hay vegetación, si el piso no está plano, ¿no? Porque tenemos que poner el equipo. Para campos no uniformes, ya vamos a hablar que es un campo no uniforme, se consideran mediciones a 2 alturas, pero en principio es a 1 metro de altura. Para efectuar las mediciones, las antenas o sondas deben estar instaladas sobre trípodes no conductivos, es decir, tu sonda isotrópica, que habíamos dicho que era tu mecanismo de medición, entonces tiene que estar bajo un trípode. Y ese trípode es un sistema de soporte, simplemente no tiene que ser conductor. Entonces, estos no conductivos y tienen que estar separados a 1 metro de cualquier superficie metálica, ¿ok? Sea unas rejas, sea por ejemplo, alguna estructura, ¿no?, una torre, algo que sea metálico, entonces nos alejamos 1 metro para poderlo medir y que no haya alguna perturbación del campo. Para la medición del campo eléctrico, el responsable de la medición debe utilizar un cable de fibra óptica para realizar la conexión entre la unidad de control, que básicamente es un equipo que se está conectado a la sonda, ¿no? Es básicamente donde se guardan los datos, ¿no? La misma sonda del campo eléctrico y también el computador, ¿no?, la laptop donde se está visualizando los datos, ¿no? Esto tiene que estar de fibra óptica, ¿no? Y se tiene que mantener una distancia de 3 metros entre la sonda y su ubicación, a fin de evitar perturbaciones y errores. Entonces tú lo que haces es poner tu sonda, ¿no?, en su trípode respectivo y te alejas, una vez instalado, 3 metros, ¿no? Para que no hagas ninguna perturbación al campo electromagnético que estás midiendo, ¿ok? Entonces, para la medición del campo magnético, responsable de la medición sí puede estar cerca de la sonda, pero para el campo eléctrico se prefiere que no, no se prefiere, es obligatorio que no esté dentro de los 3 primeros metros. Las mediciones de campo eléctrico y magnético no deben realizarse en caso se presenten fenómenos atmosféricos que alteren las lecturas del campo, o si llueve o si hay alguna tormenta eléctrica, ¿no? También poco se recomienda en horas muy tempranas, ¿no? Porque hay el punto de rocío, ¿no? Hay la humedad y todo eso del ambiente puede afectar la medición del campo electromagnético. Entonces, este es el equipo, ¿no? Este radiómetro, esta sonda, ¿no? Tiene
un trípode, ¿no? Y es un trípode de madera, ¿no? De fibra, ¿no? Puede ser no conductivo y si necesitas este parante, ¿no? Es desplazado. ¿Y qué características tiene que tener este equipo, ¿no? Y es lo que nos dice la normativa, ¿no? Tiene que ser una sonda isotrópica triaxial, ¿ok? Entonces, cuando venga el laboratorio, tú tienes que hacer esta consulta si es que es una sonda triaxial, ¿ok? Y tiene que ser para ambas mediciones. Para el campo eléctrico y magnético tiene que ser efectivamente este tipo de sonda, ¿no? Su rango de frecuencia, ¿no? El tiempo de registro, configurable, dice, de 0.5 segundos a más, es decir, que registre cada ese tiempo, ¿no? También debe ser análisis espectral, ¿no? Algunos datos técnicos, ¿no? El rango dinámico. No necesariamente tiene que tener almacenamiento interno de datos, ni siquiera tener un GPS integrado, pero sí es muy importante, señores, ver que esté calibrado, ¿no? Y la calibración es un documento que lo emite, pues, el laboratorio, porque este ha sido calibrado pues bajo un estándar, ¿no? Es decir, se va hacia una empresa que calibre estos equipos y garanticen su buena eficiencia y su efectividad en la medición de estos componentes, ¿no? De estos parámetros. Esta calibración puede ser, dice la norma, cada 2 años, ¿ok? Entonces, señores, eso es las características del equipo que va a medir estas ondas, ¿no? Entonces, tú puedes medirlo dentro de tres formas, ¿no? Puedes hacer una medición de un solo punto, una medición de 3 o una medición de 5 puntos. Ojo, que los tiempos de mediciones, ¿no? En cada punto es de 6 minutos. Y esto es importante porque vas a hacer varias mediciones en algunos casos. ¿Cuándo vas a hacer una medición de un punto? Se debe realizar una medición de un solo punto cuando el campo se considera uniforme. Es decir, cuando no hay pues mucha interacción, no hay un equipo grande. Por ejemplo, estamos hablando de una torre, por acá hay otra torre, entonces simplemente estás midiendo el tendido eléctrico. Bajo un tendido eléctrico se considera que este sea un campo uniforme. El nivel de campo electromagnético en la posición de interés se debe medir a 1 metro sobre el suelo. Entonces pones tu sonda triaxial a 1 metro, reconociendo como el nivel de exposición promedio. Si es necesario, se puede usar otras alturas, pero eso no siempre se requiere, ¿no? Dependiendo de las características, podrías usar más alto, más bajo. Y siempre lo tienes que poner en tu informe, ¿no? ¿Cuándo voy a usar 3 puntos? Los 3 puntos se realiza una medición cuando se considera no uniforme. Por ejemplo, aquí yo tengo una subestación eléctrica, ¿no? O sea, una subestación eléctrica, sea unos centros de controles, así, equipos ya grandes de corriente. Entonces ya estamos hablando de hacer una medición de 3 puntos. Entonces tú pones tu sonda a 0.2 metros de distancia, ¿no? Del resguardo del equipo eléctrico. Acá generalmente esto está contemplado bajo unas rejas, no hay un perímetro, entonces te pones a 20 centímetros y mides a 0,5, a 1 y a 1,5 metros. Son 3 alturas de mediciones para estos equipos. Pero si es que este equipo es menor, tiene una altura menor a 1,5 metros, imagínense, por ejemplo, mide 90 centímetros, ya no lo vas a hacer pues a 50, a 1 metro y a 1,5 metros, lo haces a cada tercio de altura. Por ejemplo, si mide 90 centímetros, lo haces a 30, a 60 y a 90 centímetros del nivel del suelo. ¿Ok? Esa es una medición de 3 puntos en campo. Allá pues un campo no uniforme, ¿no? Que son para estos tipos de equipos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si estuviese enterrado, ¿no? Ahí sale la medición de 5 puntos. Una medición de 5 puntos cuando el campo se considera no uniforme, pero existe la posibilidad razonable de que una o varias personas estén presentes de manera permanente o temporal en un ambiente de descanso o recreación y que cumplan dos condiciones: que las personas se encuentren recostadas sobre el suelo y que existan fuentes por debajo del nivel del suelo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si este es tu piso y tú tienes tu equipo eléctrico aquí, dice que las personas se encuentren recostadas sobre el suelo, por ejemplo, no sé, que esto sea un espacio de recreación, ¿no? Y que las personas puedan estar ahí.
o que exista una fuente por debajo del nivel. Entonces lo que se hace es a 20 centímetros del piso, es decir, a 20 centímetros de este nivel, ¿no? Haces 5 puntos y lo haces equidistante, a un radio de 0.5, haces 4 puntos de medición adicionales perpendiculares, ¿no? A este primer punto máximo, ¿no? Que este es básicamente justo a la altura. Entonces, cuando tú tienes tu punto de mediciones, ¿no? Tienes varios valores medidos y lo que haces es utilizar de esos 5 tus 3 mayores valores y promedias, ¿no? Siempre se reporta en base a tu promedio. Entonces, promedias los 3 puntos máximos y ya tienes tu nivel de, en este caso, de medición de campo magnético. ¿Ok? Y acá tenemos un ejemplo de una cadena de custodia de una medición, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que se ha monitoreado, este es un ejemplo de una subestación eléctrica, ¿no? Y vemos que esta subestación o cable subterráneo indica, ¿no? Se pone sus coordenadas, ¿no? La fecha, la hora que ha sido, ¿no? Vemos que esto ha sido en fuera de punta porque es 8 de la mañana, ¿no? No está tan temprano como las 4 o 5 de la mañana de madrugada, como les comentaba, no es recomendable. Se ponen las condiciones ambientales iniciales, ¿no? La altura, les comentaba, ¿no? Medio metro, 1 y medio, ¿no? La tensión nominal, que es generalmente 60, ¿no? Bueno, en este caso era 60 kV la tensión. El tema de la intensidad del campo eléctrico, las mediciones, ¿no? En este caso salió 24, 26, 38, y así con todos los parámetros, ¿no? Son 4 parámetros que indica el ECA, ya habíamos visto: campo eléctrico, densidad de potencia, campo magnético y flujo magnético. Y de estos tienes entonces 3 valores para cada parámetro y se reporta entonces tu promedio. Sacas tu promedio y tienes tu nivel promedio de exposición en 3 o 5 puntos, ¿no? En este caso son 3, ¿no? Entonces ya tienes tu hora fuera de punta y en horario punta igual, ¿no? Vemos que este es en la noche, 8 de la noche, está en el rango de hora punta, ¿no? También tienes tus valores y reportas tu promedio. En este caso, tu promedio de las tres mediciones, ¿ok? Entonces, cada 6 minutos era una medición. Muy bien, chicos, quiero saber si tienen consultas o si tienen alguna duda respecto a este taller que hemos realizado. No sé si tienen algo que comentar, una consulta. Recuerden, muchachos, este taller y para los que se inscriban está muy enfocado a cómo vamos a supervisar una actividad de monitoreo. Generalmente, esta no es, al ser un taller virtual, pues no les voy a enseñar a manejar el equipo, pero sí a supervisar, a que los laboratorios sean eficientes, los valores sean válidos, ¿no? A revisar justamente que puedan las mediciones tener un aspecto técnico y que pues no sean rebotados ante una institución si es que lo pones como línea base o como tu programa de monitoreo, ¿no? Entonces eso vamos a revisar bastante en las clases que vamos a ver si se inscriben, para los que se inscriban en los cursos.